Imagine un tanque que destruye por sí solo 22 vehículos blindados, sale de la batalla sin un solo rasguño, y a quien sus enemigos aterrorizados apodan el fantasma. ¿Suena a leyenda? ¿Y si este monstruo invulnerable fue creado por estudiantes de ayer como proyecto de graduación? ¿Por qué el gigante de acero que aterrorizaba a la Wehrmacht se convirtió de repente en una carga para el frente? ¿Qué error crítico cometieron los líderes al intentar convertirlo en una fortaleza? ¿Y cómo terminaron en primera línea vehículos con cañones falsos? Hoy revelaremos la otra cara de la leyenda del KPU-1 y mostraremos los detalles ocultos que a menudo se callan. Vea el video hasta el final. El verdadero destino de este tanque y sus sucesores cambiará por completo su percepción de los vehículos blindados de aquella época. Comencemos. La década de 1930 del siglo XX. Los ingenieros militares de todo el mundo se hacían la misma pregunta: ¿cómo debería ser un tanque pesado? La respuesta de la Unión Soviética en 1933 fue monumental, literalmente. El tanque T-35 era enorme. La longitud del casco era de casi 9 metros. La tripulación, de 11 personas, 5 torretas, 3 cañones de diferentes calibres, 2 ametralladoras, un peso de unas 50 toneladas, una pequeña casa de 2 pisos colocada sobre orugas y equipada con 3 cañones. Así era más o menos como se veía. En los desfiles de la Plaza Roja, el T-35 causaba una impresión formidable. Los espectadores veían un símbolo de poder de acero. Los agregados militares extranjeros fotografiaban la máquina y enviaban informes urgentes a sus gobiernos. Los soviéticos demostraban su fuerza. Pero había un problema. El T-35 se creó en una época en la que nadie entendía realmente cómo debía actuar un tanque pesado en un combate real. 5 torretas sonaba impresionante. En la práctica, esto significaba que las torretas se estorbaban mutuamente al girar. Que para una tripulación de 11 personas era sumamente difícil coordinar sus acciones dentro del vehículo. Que con una longitud de casi 9 metros, el tanque apenas podía superar los obstáculos reales del terreno: fosas, terraplenes y carreteras en mal estado. En lo más importante, el blindaje. El espesor máximo del blindaje del T-35 era de 30 milímetros. Para 1933 era aceptable, pero ya en 1939, cualquier cañón antitanque estándar penetraba ese blindaje sin mayor dificultad. A principios de la década de 1940, el blindaje del T-35 era casi tan relevante como las puertas de madera de un castillo medieval contra la artillería. En total, se construyeron 61 vehículos. Esto era menos que el número de tanques de un batallón de tanques promedio de la época. Cuando comenzaron las hostilidades en el frente oriental en junio de 1941, unas pocas docenas de T-35 seguían en servicio, y aquí fue donde se hizo evidente la gran verdad sobre este vehículo. La mayoría de los T-35 no se perdieron en enfrentamientos con el enemigo, simplemente se averiaron. Los motores se sobrecalentaban, la transmisión fallaba, se acababa el combustible, máquinas enormes y torpes se detenían en medio de la carretera y las tripulaciones se veían obligadas a abandonarlas. El enemigo obtenía trofeos sin disparar un solo tiro. Este fue el veredicto para todo el concepto. Un tanque de 5 torretas era una idea de otra época. La idea de que el tamaño y el número de cañones lo decidían todo. Que un tanque pesado debía parecerse a una fortaleza móvil con armas apuntando en todas direcciones. La realidad demostró lo contrario. Se necesitaba otro vehículo, sin torretas innecesarias, sin peso innecesario, centrado en lo que realmente funciona en el combate, el blindaje y la potencia de fuego. Pero, ¿dónde podría aparecer? ¿A quién lo creó? Para responder a esta pregunta, necesitamos conocer a un hombre, una fábrica y un grupo de jóvenes ingenieros que llegaron allí no para crear leyendas en absoluto. A mediados de la década de 1930, en la Unión Soviética, se llegó a la conclusión de que se necesitaba un tanque pesado. Pero nadie sabía con exactitud cómo debía ser. El primer intento serio de encontrar una respuesta fue el tanque experimental que recibió el nombre de Sergei Mironovich Kirov.
A menudo se le llama simplemente SMK. Era una gran máquina de 2 torretas que pesaba unas 55 toneladas. 2 torretas dispuestas una detrás de otra, delante y detrás. En cada una, un cañón. Una solución potente e impresionante. Pero ya durante el proceso de diseño, se hizo evidente que 2 torretas no eran solo potencia de fuego adicional, significaban peso adicional, longitud adicional, complejidad adicional en la producción. Alguien tenía que proponer una alternativa. El comandante de cuerpo, Dmitry Grigorievich Pavlov, jefe de la Dirección de Automóviles y Blindados del Ejército Rojo, creía en un concepto diferente. Un tanque, una torreta, máximo blindaje, sin concesiones por el número de cañones. La dirección se mostró escéptica ante esta idea. Se creía que un tanque pesado debía ser grande y de múltiples torretas. Tal era la lógica de la época. Pero Pavlov insistió. Por iniciativa suya, los graduados de la Academia Militar de Mecanización y Motorización, Stalin, fueron enviados a la fábrica Kirov de Leningrado. Llegaron para realizar su proyecto de graduación. Jóvenes ingenieros que aún no habían tenido tiempo de encasillarse en las ideas tradicionales sobre cómo debía ser un tanque. Piense en esto por un segundo. La máquina que en unos años detendría el avance del enemigo y entraría en la historia del diseño mundial de tanques, fue creada por personas que llegaron a la fábrica para escribir su tesis. No diseñadores experimentados con décadas de práctica. Estudiantes. El diseñador principal del proyecto fue Lev Ermolaev. En agosto de 1939, presentó un prototipo bajo el índice U-O. El vehículo recibió 2 cañones, un arma de calibre 76 mm y otra de 45 mm, además de 3 ametralladoras, una ametralladora pesada DK y 2 ametralladoras DT, Degtyaryov, para tanques. Pero las características principales no eran los cañones. El blindaje del prototipo era de 75 milímetros en los laterales. Esta era una cifra fundamentalmente importante. Los proyectiles perforantes de la época no podían penetrar ese blindaje desde ninguna distancia prácticamente significativa. Un motor diésel. La mayoría de los tanques de la década de 1930 funcionaban con gasolina. La gasolina implicaba un alto riesgo de incendio si un proyectil impactaba. El combustible diésel se quema con mucha más dificultad. Para la tripulación, esto significaba un nivel de protección fundamentalmente diferente. Suspensión de barra de torsión. Cada rueda de apoyo estaba suspendida de forma independiente a través de una barra de torsión, una varilla de acero elástica que se retuerce y se endereza durante el movimiento. Este sistema proporcionaba una marcha mucho más suave sobre terreno irregular en comparación con las soluciones anteriores. El diseñador principal del nuevo tanque, que para entonces ya había recibido el nombre de Klim Voroshilov, fue Nikolai Leonidovich Dukhov. Él llevó el vehículo a la producción en masa. El K-Quintatus se concibió como una versión simplificada del tanque experimental SMK de 2 torretas. Los diseñadores eliminaron la segunda torreta y con ella quitaron 2 ruedas de apoyo de cada lado, reduciendo la longitud de la máquina. El resultado fue más ligero, compacto y significativamente más fácil de producir. Después de las pruebas de fábrica, el representante militar de la fábrica Kirov escribió una carta honesta. En ella se hablaba directamente de numerosos defectos, de que la máquina debía perfeccionarse urgentemente, de que, en el mejor de los casos, solo podía aceptarse como vehículo de entrenamiento. Nadie sabía entonces que, en pocos meses, este tanque de entrenamiento terminaría en primera línea y demostraría todo lo que había que demostrar. Noviembre de 1939. La Unión Soviética se prepara para las hostilidades contra Finlandia. El 29 de noviembre, un día antes del inicio oficial de la campaña, llegan 3 vehículos a la 20th Brigada de Tanques para pruebas de campo en condiciones reales de combate. El tanque experimental SMK, el T-100 y el KB, 3 aspirantes al papel de tanque pesado, principal del Ejército Rojo. Solo uno de ellos regresaría de las pruebas como ganador. La campaña de Finlandia fue un tipo de guerra fundamentalmente diferente
de lo que esperaban los planificadores militares soviéticos. Finlandia había construido un poderoso sistema de fortificaciones, la línea Mannerheim. Búnkeres de hormigón, fosas antitanque, dientes de dragón, pilares de piedra enterrados en filas para detener los vehículos de oruga. Invierno, nieve profunda. La temperatura descendía hasta los 40 grados bajo cero. En tales condiciones, cualquier debilidad técnica de una máquina se manifestaba de inmediato. El tanque experimental SMK no duró ni 3 días. El vehículo chocó contra una mina. Tuvo que ser evacuado del campo de batalla bajo el fuego enemigo, una operación que llevó varios días y requirió el uso de varios tractores. Este tanque nunca volvió a participar en combate. El T-100 continuó las pruebas, pero no mostró grandes éxitos. En cambio, el K-Kunta sí lo hizo. El 17 de diciembre de 1939, las unidades soviéticas asaltaron el área fortificada de Hotinen, una de las secciones clave de la línea Mannerheim. Aquí, el K-Kiare tuvo su primer combate documentado. El vehículo atravesó las posiciones fortificadas. El blindaje resistió los impactos. Las orugas no se atascaron donde los vehículos más ligeros sí lo hicieron. La tripulación actuó en condiciones en las que otras máquinas ya habrían fallado. El resultado fue lo suficientemente convincente. Tan convincente que ya el 19 de diciembre, 2 días después del primer combate, el K-5 fue adoptado oficialmente en el inventario del Ejército Rojo. 2 días, desde el primer combate hasta la adopción oficial en el ejército. Normalmente, entre las pruebas de combate y la adopción, transcurrían meses o incluso años de perfeccionamientos, aprobaciones y nuevas pruebas. Aquí fueron 2 días. No había ocurrido nada parecido en la historia del diseño de tanques soviéticos, ni antes ni después. Esta decisión puso fin automáticamente a los 2 competidores. El tanque experimental SMK y el T-100 demostraron ser más pesados, más difíciles de producir y con un blindaje más débil para una potencia de fuego similar. Ya no quedaban argumentos a su favor, pero la victoria del K-5 estaba incompleta. Los observadores militares en Finlandia señalaron un problema grave. El cañón L-11 de 76 milímetros no podía con las fortificaciones de hormigón finlandesas. Un proyectil de ese calibre podía eliminar infantería o destruir otro tanque, pero no era capaz de destruir un búnker bien fortificado. En los búnkeres eran el principal obstáculo en la línea Mannerheim. Imagínese, tiene un vehículo con un blindaje excelente, gran capacidad todoterreno, un motor fiable y un cañón que no puede realizar la tarea principal. Es como presentarse a una reunión importante con un chaleco antibalas, pero sin documentos. Se necesitaba algo más potente. Y entonces, alguien se hizo la pregunta: ¿qué pasaría si montamos un obús en el chasis del K-5 en lugar de un cañón de tanque? ¿Un arma que dispara proyectiles pesados y destruye fortificaciones con un solo impacto? Esta pregunta desató una reacción en cadena y explica por qué el primer tanque de esta familia recibió el número 1 en su nombre, pero solo después de que apareciera el tanque con el número 2. Diciembre de 1939. El K-5 acababa de ser adoptado. Parecía que la tarea estaba cumplida. Había un vehículo con un blindaje excelente, un motor fiable y un chasis probado en combate real. Pero los militares querían más. Específicamente, querían un cañón diferente. El cañón L-11 de 76 milímetros era bastante suficiente contra otros vehículos blindados, pero no servía para destruir búnkeres de hormigón en la línea Mannerheim. Un proyectil de ese calibre simplemente no tenía suficiente poder destructivo para tales objetivos. Imagínese que necesita derribar una pared de ladrillos. Tiene un martillo, un buen martillo, pero la pared tiene 3 metros de altura, está reforzada y tiene un bloque de hormigón de medio metro. Un martillo no ayudará aquí, se necesita otra herramienta. Los ingenieros propusieron una solución radical: instalar un obús de calibre 152 milímetros, el cañón M-10T, en el chasis del K-2.
76 milímetros es el diámetro de un proyectil aproximadamente del tamaño del puño de un hombre. 152 milímetros es un proyectil del tamaño de una sandía pequeña y pesaba en consecuencia unos 40 kilogramos. Un proyectil de este tipo, al impactar contra una fortificación de hormigón, resolvía el asunto definitivamente. Pero para albergar esta arma, hubo que crear una torreta fundamentalmente nueva. Una enorme, casi rectangular, con laterales verticales. Los carristas la apodaron más tarde plancha, y el parecido externo era real. Con la nueva torreta, la altura total del vehículo aumentó a 3 metros y 65 centímetros. El K-Kunto, con la torreta normal, medía unos 2 metros y 71 centímetros de altura. Una diferencia de casi 1 metro. El nuevo vehículo se alzaba sobre el campo de batalla como una casa pequeña. El peso aumentó a 52 toneladas. El nuevo tanque recibió la designación Ku-2, y en ese momento ocurrió una paradoja de nomenclatura que merece una mención aparte. El primer Capus Gimito, el creado en 1939 y ya adoptado, se llamaba oficialmente simplemente KUP hasta ese momento, sin ningún número. El número 1 apareció solo cuando surgió la necesidad de distinguirlo del nuevo KV-2. El tanque KV-1 comenzó a llamarse 1 solo después de que apareciera el 2. El primero recibió su número de serie después del segundo. Esa es la historia. El KV-2 fue adoptado a principios de 1940 entró en producción en la fábrica Kirov de Leningrado. Hasta junio de 1941 se fabricaron unas 334 unidades. Pero este vehículo tenía una limitación muy seria. La torreta pesaba tanto que solo se podía girar si el tanque estaba sobre una superficie prácticamente plana, con una inclinación de no más de 6 grados con respecto a la horizontal. Si el vehículo estaba en una pendiente o terreno irregular, la torreta sencillamente no giraba. La tripulación se veía obligada a girar todo el tanque para apuntar el cañón al objetivo. Un francotirador que tiene que girar todo el cuerpo para apuntar porque la cabeza no le gira. Sin embargo, contra las fortificaciones, el KV-2 era excepcionalmente eficaz. Un solo impacto de un obús de 152 milímetros garantizaba la destrucción de cualquier búnker de la época. El KV-1 y el KV-2 eran dos vehículos completamente diferentes sobre el mismo chasis. Uno fue creado para luchar contra vehículos blindados y apoyar a la infantería. El otro, para destruir fortificaciones. Ambos tanques irían a la campaña de 1941 y ambos se enfrentarían a problemas que nadie había previsto. Pero antes de hablar de esto, debemos hablar de las tripulaciones, de las personas que se sentaron a los mandos de estas máquinas, porque su historia es un tema aparte. Junio de 1941. En las unidades del Ejército Rojo hay cientos de tanques de la familia Kakut, vehículos con un blindaje que los proyectiles enemigos no pueden penetrar, vehículos contra los cuales la Wehrmacht prácticamente no tiene una respuesta eficaz. Y aquí surge la pregunta: ¿qué se necesita para que este vehículo luche? La respuesta correcta es una tripulación bien entrenada. Pero había un problema grave con esto. Según datos oficiales, los conductores mecánicos de los tanques K-Pinta, al comienzo de las hostilidades, tenían un promedio de 3 a 5 horas de práctica de conducción, no 3 a 5 meses, no 3 a 5 semanas, 3 a 5 horas. En la mayoría de los países de la época, para obtener una licencia de conducir civil común, se requerían al menos entre 20 y 30 horas de práctica de conducción, en un automóvil de pasajeros normal que pesaba aproximadamente 1 tonelada. Y aquí se trataba de 47 toneladas de tecnología militar sumamente compleja. Y 5 horas de práctica. Pero el problema no era solo de horas de conducción. El manual de operación del tanque K-King era una verdadera escasez en las tropas. El documento que explicaba cómo mantener la máquina, cómo actuar en caso de averías y cómo operar los componentes simplemente no estaba disponible para muchas tripulaciones. Imagínese que le entregan una máquina industrial sumamente compleja, con un valor equivalente al de una pequeña fábrica. Le dicen, trabaje, y no le dan ninguna instrucción.
En esta situación se encontraban muchas tripulaciones. Ahora añada a esto las particularidades técnicas del propio vehículo. La caja de cambios del K-V estaba diseñada de tal manera que requería del conductor una técnica de cambio precisa y bien entrenada. Un conductor experimentado hacía esto con movimientos automatizados. Uno inexperto aplicaba tanta fuerza a las palancas que dañaba la caja de cambios. A veces, después de pocas horas de funcionamiento. La transmisión, el sistema que transfiere la fuerza del motor a las orugas, tampoco perdonaba errores. Al realizar giros bruscos, conducir sobre terrenos difíciles o durante largas marchas sin mantenimiento técnico, se sobrecalentaba y fallaba. El panorama que se presentaba en el verano y otoño de 1941, en las carreteras había tanques K-V abandonados, intactos, sin un solo impacto de proyectiles enemigos, con el blindaje intacto, con los cañones cargados, simplemente averiados, o dejados atrás por falta de combustible, o porque la tripulación no sabía cómo solucionar una avería que un mecánico experimentado habría reparado en media hora. Las unidades alemanas no entendían al principio qué había pasado cuando descubrían estos vehículos. Los KMT capturados eran examinados con un interés evidente, y lo primero que asombraba a los especialistas alemanes era el estado de la transmisión, huellas de sobrecalentamiento, huellas de un uso incorrecto. Un vehículo al que temía toda la Wehrmacht a menudo fallaba por razones completamente ajenas a los combates. Esto no era culpa de las tripulaciones. La industria producía los vehículos más rápido de lo que los centros de entrenamiento podían formar especialistas. Los tanques se necesitaban ahora, no en medio año, cuando los conductores hubieran completado un curso de formación normal. Y sin embargo, incluso bajo todas estas condiciones, allí donde tripulaciones entrenadas se encontraban con el enemigo en máquinas en buen estado, el resultado era completamente diferente. Muy diferente. Lo que sucedía en tales casos fue descrito por los comandantes alemanes, en sus informes, con un desconcierto evidente, porque los proyectiles rebotaban, porque el vehículo no se detenía, porque los métodos habituales para luchar contra los tanques aquí simplemente no funcionaban. Más sobre esto a continuación. Verano de 1941. Frente Oriental. Una dotación de cañón antitanque alemana toma posición. El comandante mira por la mira. En la carretera aparece un tanque soviético. Grande, inusualmente grande. Primer disparo. Impacto. El tanque no se detiene. Segundo disparo. Otro impacto. En el blindaje un destello. Chispas. El tanque sigue avanzando. Tercer. Cuarto. Quinto disparo. El tanque sigue adelante. Así fue el primer encuentro de las unidades de la Wehrmacht con el tanque K-V, y al vehículo se le quedó el apodo inoficial de Fantasma, una máquina que es alcanzada por proyectiles y no reacciona, como si no hubiera proyectiles en absoluto. Pero ¿por qué los proyectiles no penetraban el blindaje? Aquí es importante entender la física simple. El blindaje del KV-1 en la proyección frontal era de 75 milímetros. Los laterales también eran de 75 milímetros. Se trataba de acero blindado fundido y laminado de alta calidad. El cañón antitanque estándar de la Wehrmacht en aquella época, el Panzerabwehrkanone 36, PaK 36 de 1936, disparaba un proyectil de calibre 37 milímetros. Imagínese, intenta penetrar una placa de acero de 7 centímetros y medio de espesor con una varilla metálica de poco menos de 4 centímetros de diámetro. Con ángulos de impacto normales, esto es imposible. El proyectil simplemente rebotaba. El arma más moderna, el Panzerabwehrkanone 38, PaK 38 de 1938, disparaba un proyectil de calibre 50 milímetros. El resultado era solo ligeramente mejor. Los impactos individuales dejaban abolladuras, pero penetrar el blindaje del K-V con este cañón solo era posible desde una distancia muy corta y solo con un ángulo de impacto ideal. En un combate real, tales condiciones casi nunca se daban. Los tanques de la Wehrmacht no estaban en mejor situación. Los principales tanques alemanes de la época, el Panzerkampfwagen III
y el Panzerkampfwagen Fuhr tenían cañones que resultaban prácticamente inútiles contra el blindaje del K-Ping. El Panzerkampfwagen Fuhr llevaba un cañón corto de 75 milímetros, con baja velocidad de salida del proyectil. Esta arma funcionaba bien contra la infantería y fortificaciones ligeras. Contra el blindaje de 75 milímetros del K-King, no. En los informes operativos alemanes de la época se han conservado testimonios directos de esta confusión. Los comandantes informaban: los medios estándar para luchar contra los blindados enemigos son ineficaces contra este tipo de tanque soviético. El vehículo sigue moviéndose tras múltiples impactos. Se requieren medidas especiales. Por medidas especiales se entendía lo siguiente: el único medio fiable contra el K-Quinte en 1941 resulta ser el cañón antiaéreo de 88 milímetros. Esta arma fue creada para combatir aviones a gran altura y poseía una velocidad de salida del proyectil excepcionalmente alta. Esta velocidad resolvía el problema con el blindaje del K-Bu. También podían servir los cañones pesados de campaña de 150 milímetros y los obuses de 105 milímetros. Pero todos estos eran sistemas voluminosos y pesados que había que desplegar, apuntar y disparar antes de que el K-Quinte estuviera cerca. Todo lo demás que tenía la Wehrmacht en 1941 contra el K-Quinto servía, según la expresión de los carristas soviéticos, solo para sacar chispas y aturdir a la tripulación. Los carristas dentro del vehículo oían el impacto de los proyectiles contra el blindaje, un golpe, un sonido metálico, una vibración y nada más. Y aquí hay un combate concreto del que hay que hablar por separado. Un tanque, un Hinterhalt, una cifra que cuesta creer a la primera. 19 de agosto de 1941, región de Leningrado, zona de la aldea de Boiskovitsy. El comandante de compañía de tanques pesados, el teniente primero Zinovy Grigorievich Kolovanov, recibe la orden: bloquear 3 carreteras que conducen a Krasnogvardeysk. Hoy esta ciudad se llama Gachina. La tarea es no permitir el paso de las columnas de blindados enemigos. A su disposición tiene 5 tanques K-1B1. Kolovanov selecciona personalmente la posición para su vehículo. La carretera pasa en este punto entre 2 zonas pantanosas. A la izquierda, pantano. A la derecha, pantano. Es imposible esquivar la posición. Una columna que se mueva por esta carretera se encontrará como en un corredor. El tanque entra marcha atrás en un escondite entre los árboles, camuflado con ramas. Esperan. La tripulación del tanque, el propio Kolovanov en el puesto del comandante, el artillero Andrei Mikhailovich Usov, el cargador Nikolai Feodoseyevich Rodnikov, el conductor mecánico Nikolai Ivanovich Nikiforov y el radiofonista Pavel Ivanovich Krasnikov. 5 personas, un tanque, una carretera. La columna aparece en la segunda mitad del día. 22 tanques del enemigo se mueven por la carretera hacia Krasnogvardeysk. La cabeza de la columna ya está en la zona de fuego. Kolovanov espera. La columna se adentra más en el estrecho corredor entre los pantanos. Aún más. Primer disparo. Al tanque de cabeza. Se queda atravesado en la carretera y bloquea el paso hacia adelante. Segundo disparo. Al vehículo de cola. Ahora la columna está encerrada por ambos extremos. No hay escapatoria. Salirse de la carretera es imposible. Pantano. El artillero Usov trabaja, disparo tras disparo, metódicamente, de izquierda a derecha a lo largo de la columna detenida. Los vehículos enemigos intentan devolver el fuego. Los proyectiles impactan en el blindaje del K-FAT. Un golpe, un sonido metálico, una vibración. La tripulación sigue trabajando. El combate dura unos 30 minutos. Cuando todo termina, 22 tanques enemigos destruidos quedan en la carretera. 22. Una compañía de tanques promedio de la Wehrmacht en aquella época contaba con entre 14 y 17 vehículos. Una sola tripulación de K-1 eliminó en un solo combate más técnica de la que había en una compañía de tanques completa del enemigo. Todo este combate lo libró un solo tanque. 5 personas. Tras regresar a la base, el personal técnico inspeccionó el vehículo. En el blindaje
se contaron 156 marcas de impactos de proyectiles. 156 impactos. Ni una sola penetración. La tripulación no sufrió ninguna herida. La compañía de Kolobánov actuó ese día con sus 5 vehículos en diferentes carreteras. El resultado total: 43 tanques enemigos destruidos en un día. 22 de ellos fueron atribuidos a la tripulación de Kolobánov y al artillero Usov, personalmente. Kolobánov fue propuesto para el título de Héroe de la Unión Soviética, la máxima distinción del país. Sin embargo, finalmente recibió la Orden de la Bandera Roja. El artillero Usov fue condecorado con la Orden de Lenin. ¿Por qué no se aprobó la propuesta para la máxima condecoración? Es algo sobre lo que los documentos aún no dan una respuesta clara. Este es uno de esos episodios de la historia donde los archivos callan más de lo que hablan. El combate en sí está documentado, las cifras están confirmadas, y esta historia sigue siendo hasta hoy uno de los ejemplos más claros de lo que era capaz el KV-1 en manos de una tripulación bien entrenada. Sin embargo, mientras Kolobánov defendía las carreteras de Leningrado, en las oficinas de diseño y en las posiciones del frente se acumulaba información de un tipo muy diferente. El enemigo no se quedaba quieto, y la respuesta al K-5 se encontró más rápido de lo que nadie esperaba. El enemigo aprendió rápido. Ya en los primeros meses de combates, el mando alemán recopiló y analizó datos sobre los encuentros con el K-5. El panorama era desagradable. El armamento estándar contra este tanque no funciona. Se necesitan nuevas soluciones. And aparecieron, más rápido de lo que los diseñadores soviéticos pensaban. Aproximadamente medio año después del inicio de la campaña en el frente oriental, los tanques alemanes comenzaron a recibir nuevos cañones. En lugar de armas de 37 milímetros y cortas de 50 milímetros, cañones largos de 50 y 75 milímetros, con una velocidad de salida del proyectil completamente diferente. ¿Por qué es importante? Física simple. Imagínese lanzar una piedra contra una pared. Si la lanza con suavidad, rebotará. Si la lanza con la máxima fuerza, tal vez deje un rasguño. Ahora imagínese que esa misma piedra es acelerada a la velocidad de un proyectil de artillería. La física es la misma, pero el resultado es completamente diferente. La velocidad del proyectil, en el momento del impacto contra el blindaje, decide si lo penetrará o no. Los nuevos cañones largos daban al proyectil una velocidad de salida significativamente mayor. Y esto lo cambió todo. Los proyectiles subcalibrados de 50 milímetros, proyectiles especiales con un núcleo de metal duro que concentran la energía del impacto en un área pequeña, mostraban aproximadamente un 50% de penetraciones en el blindaje del K-5 al impactar. La mitad de los disparos de los nuevos cañones se convertían en críticos para una máquina que antes no temía a nada. Pero el verdadero punto de inflexión fue otra cosa. En 1942 apareció en las unidades alemanas una clase de vehículos completamente nueva. Su designación oficial en alemán es Panzerjägerkanone, es decir, cañón cazatanques. A diferencia de un cañón antitanque convencional, que era remolcado y desplegado manualmente, este sistema se instalaba directamente sobre un chasis de orugas. En pocas palabras, un arma potente que se desplazaba por sí misma hacia el objetivo, se posicionaba por sí misma y cambiaba de lugar según fuera necesario. El cañón Panzerabwehrkanone 40 de 75 milímetros, PaK-40, montado sobre un chasis autopropulsado, penetraba el blindaje del K-5 a distancias de combate estándar de forma casi garantizada. Cualquier impacto de este cañón se consideraba crítico para el vehículo. La superioridad del K-5 en blindaje fue eliminada. Pero eso no era todo. A finales de 1942, apareció en el frente oriental el Panzerkampfwagen 6, al que en los documentos soviéticos llamaban simplemente Tigre. Este vehículo llevaba un cañón de 88 milímetros, el mismo que en 1941 era el único medio contra el K-5, pero montado sobre chasis de tanque. Ahora este cañón se movía sobre orugas de tanque. La diferencia de capacidades resultó catastrófica para el K-5. El Tigre
podía alcanzar al K-5 con total confianza desde una distancia de entre 1,5 km y 2 kilómetros. 1,5 km es una distancia desde la cual no siempre se puede ver con claridad a una persona a simple vista. La tripulación del Ka-Kineä solo podía responder al Tigre desde una distancia de unos 500 metros, y eso solo si lograban impactar en zonas específicas. Un combate de boxeo en el que un púgil tiene los brazos el doble de largos. Le golpea desde una distancia a la que usted no puede llegar físicamente. Así era el encuentro entre el Ka-5 y el Tigre en terreno abierto. Una máquina que en 1941 era prácticamente invulnerable, se encontró a finales de 1942 en una situación completamente diferente. No indefensa, pero ya lejos de ser un fantasma. En las oficinas de diseño se entendía esto y se preparaba una respuesta. Sin embargo, el primer intento de encontrar una salida resultó ser un callejón sin salida, porque los ingenieros tomaron el camino más obvio, y este camino los llevó en la dirección equivocada. Cuando el enemigo recibió cañones capaces de penetrar el blindaje del Ka-5, la reacción de los diseñadores soviéticos fue predecible. Si el blindaje ya no protegía, significaba que se necesitaba más blindaje. La lógica era simple, comprensible, y como se vio después, fundamentalmente incorrecta. Apareció el concepto de blindaje adicional. El blindaje adicional se soldaba o atornillaba sobre el blindaje principal del casco o de la torreta. Blindaje sobre blindaje. Los tanques con estas placas adicionales recibían la letra E en su designación, de Ekranirovani, blindado con pantallas. Por ejemplo, el Kfu-1E. A primera vista, una decisión razonable. Rápida, no requiere modificar toda la estructura. Se toma un vehículo terminado, se le añaden placas adicionales y el blindaje es más grueso. Pero esta solución presentaba varios problemas serios. El primero y más importante: el tanque está diseñado para un peso determinado. Cada componente del vehículo, suspensión, transmisión, orugas, reductores laterales, está diseñado para una carga específica. El Kfu-1 pesaba unas 47 toneladas. Cada placa de blindaje adicional añadía varios cientos de kilogramos a este peso. En total, el blindaje adicional podía sumar de 3 a 5 toneladas. De 3 a 5 toneladas por encima de la carga de diseño en una máquina cuya transmisión ya era uno de los puntos más vulnerables de la estructura. Imagínese un camión diseñado para transportar 10 toneladas de carga. Usted lo carga regularmente con 12, luego con 13 toneladas. Formalmente se mueve, pero la suspensión se desgasta más rápido. El motor trabaja al límite, la caja de cambios empieza a fallar, y en un momento dado, el vehículo simplemente se detiene. Con los Ka-1 blindados con pantallas, ocurría exactamente lo mismo en condiciones de campo. Pero había un segundo problema, mucho más frustrante. Ya en 1941, el análisis de las pérdidas en combate mostró algo paradójico. La gran mayoría de los impactos en el Ka-5 se concentraban en la proyección frontal, es decir, por delante. Los laterales y la parte trasera recibían significativamente menos impactos. Esto es lógico. El tanque se mueve hacia el enemigo o se aleja de él, y el frente del vehículo queda expuesto al fuego con mayor frecuencia. El blindaje frontal del Ka-1 era de 75 milímetros. Los laterales también eran de 75 milímetros. Los flancos del vehículo estaban blindados de la misma manera que el frente, aunque según las estadísticas de combate real, los laterales necesitaban una protección sustancialmente menor. El Ka-5 estaba excesivamente blindado, donde el blindaje era menos crítico, e insuficientemente protegido, donde realmente importaba. Colocar pantallas adicionales en esta situación significaba reforzar lo que ya era excesivo, pagando por ello con un deterioro en las cualidades de marcha. Paralelamente, en las oficinas de diseño surgían ideas aún más radicales: prototipos de tanques pesados con un blindaje fundamentalmente reforzado. El más ligero de estos prototipos pesaba 60 toneladas. Un ejemplo fue el prototipo conocido bajo las designaciones KV-7 y KV-220, un clásico tanque de asalto
en el entendimiento de la época. Enorme blindaje, armamento potente, dimensiones impresionantes. Pero esto fue también lo que lo destruyó. El vehículo era tan pesado que se quedaba atascado en el terreno con regularidad. Cualquier suelo embarrado, cualquier tramo blando de carretera, se convertía en una trampa. 60 toneladas equivalen aproximadamente al peso de 10 automóviles de pasajeros apilados. Semejante masa en un camino de tierra después de la lluvia. Al final se hizo evidente. El camino de aumentar el peso y el blindaje era un callejón sin salida. Las máquinas se volvían más pesadas, menos fiables y más lentas, pero no más eficaces. Se necesitaba otra solución, y esta vez se buscó no donde estaban acostumbrados. No en Leningrado, no en Moscú, sino en Chelyabinsk, en una fábrica que para entonces trabajaba las 24 horas del día y ya tenía su propia perspectiva sobre cómo debía ser un tanque pesado. Una perspectiva basada no en la teoría, sino en un análisis detallado de lo que realmente ocurría en condiciones de combate. Chelyabinsk, 1942. En la fábrica de tractores de Chelyabinsk ya se producía a pleno rendimiento. El taller trabajaba en 3 turnos. La gente dormía en las naves. En paralelo con la producción de vehículos, la oficina de diseño se dedicaba a algo para lo que no siempre había tiempo en otros lugares: un análisis detallado de lo que estaba ocurriendo con estos vehículos en el frente. Los resultados del análisis fueron sorprendentes. Se confirmó lo que decían las estadísticas de combate. La mayoría de los impactos en el K-5 se concentraban en la proyección frontal. Los laterales y la parte trasera recibían significativamente menos impactos. Al mismo tiempo, el blindaje lateral era de los mismos 75 milímetros que el blindaje frontal. La conclusión era directa. El vehículo cargaba con un peso excesivo donde no estaba justificado por las estadísticas de combate reales. Y el peso excesivo significaba menor velocidad, mayor carga para la transmisión y peor maniobrabilidad. Los comandantes del frente decían lo mismo. En informes y partes se indicaba directamente: los tanques pesados se pierden, entre otras cosas, debido a su baja maniobrabilidad y velocidad. Un vehículo que no puede cambiar de posición rápidamente se convierte en un objetivo inmóvil, incluso si su blindaje es difícil de penetrar. La oficina de diseño de la fábrica de tractores de Chelyabinsk propuso una solución que parecía casi paradójica frente a la tendencia general de aumentar el blindaje. El blindaje debía reducirse, no en todas partes, solo donde las estadísticas indicaban que era excesivo. El blindaje lateral se redujo de 75 a 60 milímetros. Se rediseñó la torreta para reducir el espesor de las paredes. Se pasó a la fundición de blindaje, donde antes se utilizaban placas laminadas. El blindaje fundido proporciona menos peso para la misma protección. Las toneladas ahorradas debían utilizarse para mejorar las cualidades de marcha. El nuevo vehículo recibió la designación oficial de tanque KV-1 rápido. En los documentos se le denominaba KV-1S, donde la letra S significaba Skorokodny, rápido. ¿Qué cambió además del blindaje? Una caja de cambios completamente nueva, la misma que había sido fuente de infinitos problemas en las versiones anteriores. Nuevos reductores laterales, componentes que transmiten el par de la transmisión directamente a las ruedas tractoras de la oruga. Un nuevo embrague principal, el mecanismo que conecta y desconecta el motor de la transmisión al cambiar de marcha. Un nuevo sistema de refrigeración del motor, ruedas de apoyo aligeradas, eslabones de oruga aligerados y una cúpula de comandante, un pequeño saliente en el techo de la torreta con varias rendijas de visión alrededor de la circunferencia que daba al comandante del tanque la posibilidad de realizar una observación panorámica sin tener que abrir la escotilla. El resultado: la velocidad aumentó a 43 km por hora frente a los aproximadamente 34 del KV-1 básico. El peso disminuyó de 47 a unas 42 toneladas y media. Ahora, sobre el famoso curioso caso de las fechas. El 20 de agosto de 1942, el tanque KV-1S
fue adoptado oficialmente en el inventario del Ejército Rojo. Se firmaron todos los documentos necesarios. El vehículo se incluyó en la estructura reglamentaria de las fuerzas blindadas. Las pruebas estatales concluyeron el 26 de agosto de 1942, es decir, el tanque se convirtió en una unidad de combate oficial 6 días antes de que la Comisión Estatal lo reconociera oficialmente como apto para el servicio. La industria ya estaba iniciando la producción en masa mientras los probadores aún rellenaban las actas finales. El tiempo no esperaba, pero el destino del KFME-1 resultó ser amargo. El vehículo apareció exactamente cuando el enemigo introducía en servicio equipos de nueva generación. El Panzerkampfwagen 6 Tigre, con el cañón de 88 mm, el Panzerkampfwagen 5 Pantera, con el cañón largo de 75 mm, y el modernizado Panzerkampfwagen 4, con blindaje reforzado y cañón largo de 75 mm. Todos estos vehículos destruían con total confianza el blindaje del KV-1C y el cañón de 76 mm del Kakito-1C, en respuesta, solo podía hacerles daño en condiciones limitadas y desde distancias cortas. Se mejoró la velocidad, se mejoró la fiabilidad, pero el problema principal permaneció intacto. El cañón estaba obsoleto. Y este fue el punto de partida para el siguiente paso, que llevó a vehículos completamente inesperados. Aquellos que los diseñadores del K-Kunta crearon no para la serie, sino para buscar una respuesta a la pregunta de qué era posible en absoluto. Mientras unos diseñadores trabajaban en mejorar los vehículos de serie, otros se hacían una pregunta completamente diferente. ¿Qué es posible en absoluto? Si eliminamos todos los límites y simplemente lo intentamos. Así aparecieron varios prototipos que nunca se convirtieron en tanques de serie, pero que revelan sobre el pensamiento de ingeniería de la época mucho más que cualquier libro de texto. Comencemos con la dirección de búsqueda más obvia: los vehículos pesados de asalto. El prototipo conocido bajo las designaciones KV-7 y KV-22O fue un intento de crear un tanque de asalto universal, clásico en el entendimiento de la época: enorme blindaje, armamento potente, dimensiones impresionantes. El vehículo pesaba más de 60 toneladas. El KV-1 pesaba 47 toneladas. Este prototipo era casi 13 toneladas más pesado que el Kamito de serie. 13 toneladas equivalen aproximadamente al peso de 2 plataformas ferroviarias de carga con metal. En las pruebas, el vehículo demostró exactamente lo que era de esperar de una estructura de orugas de 60 toneladas. Se quedaba atascado en todas partes. Cualquier suelo blando, cualquier camino embarrado, cualquier pendiente, se convertía en un obstáculo serio para él. En condiciones de combate, esto significaba una cosa: un vehículo que no puede moverse, no puede luchar. No importaba lo temible que pareciera sobre el papel. La siguiente dirección de búsqueda fue reforzar la potencia de fuego a través de un obús. El prototipo KV-9 recibió un obús de tanque U-11 de 122 mm. U-11 es una abreviatura que en la documentación técnica de la época significaba universal, 11º modelo. Un arma de calibre 122 mm es algo serio. Un proyectil de este calibre pesa unos 25 kilogramos. El poder destructivo al impactar contra una fortificación era considerable. Pero aquí surgió un problema típico de toda la línea de tanques pesados con armamento de obús. Un obús es un arma de tiro curvo. Fue diseñada para combatir fortificaciones y objetivos de área, no para la confrontación directa con tanques enemigos. No tenía proyectiles perforantes. La precisión a grandes distancias era baja. Para 1942, la principal amenaza para los tanques pesados soviéticos era precisamente la técnica de tanques enemigos, y no los búnkeres de hormigón. El KV-9 resulta ser, en esta situación, una solución al problema de ayer, y ahora el prototipo más inesperado de toda la familia KV, el tanque KV-1 con un sistema de artillería de cohetes corto, de ahí las siglas KV-1 Krast. Era un tanque con armamento de cohetes. En 1941, piensa en esta fecha, 1941.
La mayoría de los ejércitos del mundo apenas comenzaban a dominar la artillería de cohetes en campaña. Los famosos lanzacohetes soviéticos sobre camión aparecieron en el mismo año, y aquí había un intento de montar un sistema de cohetes sobre un tanque. Los tanques con armamento de cohetes como clase de combate aparecieron en los ejércitos del mundo, principalmente en las décadas de 1960 y 1970. Los diseñadores soviéticos llegaron a este concepto más de 20 años antes. ¿Por qué el KV-1 Krast no entró en producción? La respuesta es simple. Las tecnologías de cohetes de la época no daban la precisión ni la fiabilidad necesarias. La fabricación de cohetes era compleja y costosa. En condiciones en las que la industria requería soluciones sencillas y tecnológicas en grandes cantidades, un tanque de cohetes era un lujo que no se podía permitir. Todos estos prototipos comparten una característica común. Cada uno de ellos resolvía una tarea concreta y cada uno creaba al mismo tiempo nuevos problemas que en condiciones de combate real resultaban inaceptables. Demasiado pesado, demasiado complejo, demasiado especializado. Pero entre todas las modificaciones de la familia K-1, hubo una que sí entró en serie y que realmente aterrorizaba al enemigo. No por el blindaje, no por el cañón, sino por algo completamente diferente. Y desde fuera, esta máquina era casi imposible de distinguir de un KV estándar. Imagínese, un tanque KV se mueve hacia usted, de aspecto normal, el cañón en su lugar, la torreta es estándar, sin diferencias externas con el vehículo que ya conoce. Se prepara para la situación habitual, cañón antitanque, intento de destruir las orugas, solicitud de artillería pesada. Y de repente, del tanque, brota fuego. No un disparo, no una explosión de proyectil, sino un chorro real de mezcla encendida, ancho, largo, que lo cubre todo en un radio de 130 metros. Así fue la primera experiencia con el tanque KV-8. Este vehículo fue creado sobre el chasis del KV-1 y externamente prácticamente no difería de un tanque estándar. Pero las diferencias existían y eran fundamentales. El cañón principal fue sustituido. En lugar de la pieza de 76 milímetros, en la torreta había un cañón de 45 milímetros, en una camisa de camuflaje especial que imitaba las dimensiones del cañón estándar. Por fuera, indistinguible. Por dentro, una máquina completamente diferente. Y en lugar de la ametralladora coaxial, el lanzallamas de tanque automático AT-O41. Descifremos esto. Automático, porque la alimentación de la mezcla inflamable y el encendido se realizaban sin intervención manual de la tripulación. Solo había que apretar el gatillo. De tanque, porque estaba integrado directamente en el blindaje. Modelo de 1941. La mezcla inflamable era un líquido combustible especial que se inflamaba al ser lanzado y se adhería a las superficies. Apagarlo con agua común era sumamente difícil. Ardía sobre el metal, la madera y la tierra. Fluyó en rendijas y aberturas. Esta propiedad hacía que el tanque lanzallamas fuera especialmente eficaz contra fortificaciones con tropas enemigas en su interior. El alcance efectivo del AT-O41 era de hasta 130 metros. 130 metros equivalen aproximadamente a la longitud de un campo de fútbol de portería a portería. Para un combate de tanques, esta es una distancia muy corta, pero el KV-8 no estaba destinado a duelos con blindados enemigos. Su tarea era otra: apoyar a la infantería al asaltar posiciones fortificadas, destruir nidos de ametralladoras y abrir camino para las unidades de asalto. Esta tarea la realizaba el vehículo de manera excepcionalmente eficaz. El efecto psicológico de un tanque lanzallamas no se puede exagerar. Una dotación antitanque puede mantener su posición cuando le disparan con un cañón, pero cuando se acerca a la posición, un vehículo del que brota un chorro encendido de la longitud de medio campo de fútbol, la mayoría de la gente simplemente abandonaba sus puestos. No por cobardía, sino por el instinto de conservación. En total, se fabricaron 139 vehículos, KV-8, sobre la base del KV-1, y K-8S, sobre la base del K-1S. ¿Pocos? Tal vez, pero la especificidad del empleo de los tanques lanzallamas es tal que no se necesitan cientos.
Se necesita el lugar adecuado y el momento adecuado. Y ahora la historia de dónde se fabricaba el propio lanzallamas ATO-41, el lanzallamas de tanque automático. ATO-41 se fabricaba en el asentamiento de Karabalik, en la región de Kostanay. Este es el territorio del actual Kazajistán. Y no se producía en una empresa militar especializada, no en una fábrica de armamento con larga historia, sino en un sovkhoz de cereales común. Un sovkhoz era una empresa agrícola dedicada al cultivo de cereales. Almacenes de grano, talleres para la reparación de maquinaria agrícola, y precisamente en estos talleres, en equipos destinados a la reparación de tractores y cosechadoras, se fabricaba el lanzallamas para un tanque pesado. Según la información disponible, en aquel momento, ningún otro país del mundo fabricaba un sistema similar en serie. El apodo Zmei Gorinich se le quedó inicialmente al tanque T-34, con el lanzallamas ATO instalado. Más tarde, el nombre se extendió también al Kafi-8 y finalmente se convirtió en el nombre no oficial del propio lanzallamas, independientemente de en qué chasis estuviera montado. El Kafi-8 permaneció en servicio hasta 1944, más tiempo que muchas otras modificaciones de la familia. El vehículo especial resultó ser muy demandado, precisamente allí donde un tanque universal era impotente. Pero la familia K. se acercaba a su final. El último capítulo de esta historia se escribió en una disputa entre dos fábricas. Y el único testigo sobreviviente de aquella disputa se alza hoy sobre un pedestal en Sankt Petersburgo. A mediados de 1943 quedó definitivamente claro: 75 milímetros eran el límite de lo que se podía extraer de los cañones de la familia K. en las torretas existentes. El enemigo introdujo los tanques Tigre y Pantera. El Panzerkampfwagen Fuhr, reforzado con cañón largo, se convirtió en el estándar de las unidades de tanques alemanas. La situación requería un cañón fundamentalmente nuevo. La respuesta estaba lista. El cañón de tanque D5T de 85 milímetros, una pieza desarrollada en la fábrica número 9 en Sverdlovsk. D5T significa cañón de división, quinto modelo, versión de tanque. Este cañón se desarrolló sobre la base del cañón antiaéreo de 85 milímetros, la misma arma que en 1941 había sido uno de los pocos medios eficaces contra el K-5. Ahora este cañón debía montarse en el K-5, pero aquí surgió un problema. La torreta para el nuevo cañón ya existía. Se estaba desarrollando en Chelyabinsk para un tanque completamente nuevo, el Iosif Stalin. Tomar una torreta terminada de un proyecto y montarla en otro parecía una solución lógica, pero la lógica de la producción militar funcionaba de otra manera. La torreta para el tanque Iosif Stalin se fabricaba en Chelyabinsk. El chasis del K-5 lo producía todavía la fábrica Kirov de Leningrado, una ciudad que en ese momento se encontraba bajo el bloqueo. Dos fábricas, separadas por miles de kilómetros, y la línea del frente, tenían que coordinar la producción de un solo vehículo. La fábrica Kirov de Leningrado decidió no esperar. Los diseñadores de la fábrica de Leningrado desarrollaron una torreta propia para el cañón D5T de forma independiente, en paralelo con la variante de Chelyabinsk. La torreta se diferenció en forma y distribución, pero era para el mismo cañón. Al final, se crearon de hecho dos variantes del K-85, con la torreta de Leningrado y con la torreta del tanque Iosif Stalin. Después, ocurrió lo que pasa a menudo en la historia de las soluciones técnicas. No venció lo que se hizo primero, sino lo que era más sencillo de producir bajo las condiciones concretas. El K-85 de serie recibió la torreta del tanque Iosif Stalin. La variante de Leningrado no entró en producción. El tanque con la torreta del Iosif Stalin se fabricó de agosto a noviembre de 1943. En total, se construyeron unos 148 vehículos. ¿Y ahora por qué esto es importante hoy? El tiempo resultó despiadado con el K-85. De los aproximadamente 148 vehículos de serie con la torreta del tanque Iosif Stalin, no ha sobrevivido ni uno solo hasta hoy. Todos ellos se conocen
solo por fotografías de la época de la guerra, borrosas, tomadas en condiciones de campaña. El único KV-85 conservado físicamente es aquel prototipo con la torreta de Leningrado, la variante que no entró en serie, la que perdió la disputa de producción contra el competidor de Chelyabinsk. Hoy se alza sobre un pedestal en la avenida Stachek de San Petersburgo, a pocos minutos a pie de la entrada de la fábrica Kirov, donde comenzó todo. Piense en esto: la fábrica donde se escribió aquel proyecto de graduación. La oficina de diseño, donde Nikolai Leonidovich Dukov y sus colaboradores crearon la máquina de la nada. A pocos cientos de metros de estos muros se alza el último representante de la estirpe, el único testigo sobreviviente de toda esta historia. El KV-85 se convirtió en el punto final de la historia de la familia Klim-Voroshilov como línea independiente. Pero este no es el final de la historia, es el comienzo de otra, porque el K-V no desapareció. No fue simplemente retirado de la producción y olvidado como estructura obsoleta. Se transformó. Entregó todo lo que tenía de valioso a la siguiente generación de vehículos. Y esta siguiente generación se convirtió en el mejor tanque pesado de toda la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo ocurrió esto exactamente? Lo veremos en la última parte. En la historia de la técnica hay un tipo especial de máquinas, no aquellas que salieron perfectas a la primera, no aquellas que desde el primer día se convirtieron en símbolos de la época, sino aquellas que fueron las primeras, imperfectas, con defectos, errores de diseño y problemas técnicos, de los que hemos hablado detalladamente en este video. Pero las primeras abren camino. El Ka-Me fue una de esas máquinas. Veamos qué fue al final de la familia Ka-Me, no desde el punto de vista de las modificaciones individuales, sino desde el punto de vista de hacia dónde lleva toda esta historia. En 1942 se creó en la fábrica de tractores de Chelyabinsk el tanque KV-13, también denominado Objeto 233 en la documentación de la fábrica. La definición oficial era tanque medio con blindaje pesado, una máquina que intentaba combinar la maniobrabilidad de un tanque medio con la protección de uno pesado. En el fondo, era el intento de repensar todo lo que los diseñadores habían aprendido en 3 años de trabajo con la familia K-Vito. El KV-13 se convirtió en la base para el tanque IS-1. Las siglas IS significan Iosif Stalin. El objeto 233 evolved hacia una nueva máquina con un nuevo nombre. En paralelo se trabajaba en otro prototipo. El KV-9, el mismo con el obús de tanque U-11 de 122 milímetros, del que hablamos en la sección de máquinas experimentales, se denominaba objeto 234 en la documentación de la fábrica. Este prototipo, tras una profunda remodelación, se convirtió en la base para el tanque IS-2. La conexión es directa, documentalmente probada. No es una metáfora ni una expresión figurada. Es una línea de diseño concreta. El diseñador principal de la familia K-Vito, Nikolai Leonidovich Dukov, participó directamente en el desarrollo de ambos vehículos. El hombre que llevó el Ka-Vito a la serie lo acompañó en todas las modificaciones y acumuló toda la experiencia con esta estructura. Trabajó también en el IS. Cada problema del Ka-V fue para él un libro de texto. La transmisión se rompía, de modo que la transmisión en el IS debía ser fundamentalmente más fiable. Y lo fue. El blindaje lateral del Ka-V resultó excesivo, por lo que el blindaje en el IS se distribuyó de otra manera, teniendo en cuenta las estadísticas reales de combate. El cañón del Ka-V ya no podía con la nueva técnica de tanques enemiga, por lo que el IS-2 recibió el cañón D-25T de 122 milímetros, que penetraba el blindaje de cualquier tanque alemán de la época a las distancias de combate habituales. El IS-2 entró en servicio en 1944 and was recognized as the most powerful tank of the period of the Second World War. Una máquina a cuyo cañón ningún tanque de serie enemigo podía resistir. Un descendiente directo de aquel proyecto de graduación de los estudiantes de la Academia Militar de Mecanización y Motorización Stalin que llegaron a la fábrica Kirov en 1939. Regrese por un segundo al principio de nuestra conversación.
El T-35, una máquina de desfile con 5 torretas que se averiaba en las marchas y no cumplía con ninguna exigencia real del empleo en combate. Fue precisamente ese fracaso el que planteó la pregunta de cómo debía ser en realidad un tanque pesado. El K-Kumite fue la respuesta. Una respuesta imperfecta, pero la primera. Salió al campo de batalla con tripulaciones que apenas sabían manejarlo y aún así detuvo al enemigo. Se intentó penetrar su blindaje con todo lo que se tenía y en el primer medio año sin éxito. Su transmisión falló y los diseñadores cambiaron la transmisión. Su cañón se quedó obsoleto y los diseñadores trabajaron en un cañón nuevo. La máquina no se rindió. Y la gente que la creó no se rindió. Cuando la familia K-Kui agotó su potencial, entregó todo lo aprendido a la siguiente generación. El K-Kunte simplemente cambió de apellido. Hoy, en la avenida Stachek de San Petersburgo, se alza el último, K-85, con la torreta de Leningrado, a pocos minutos de la fábrica donde comenzó todo. Si alguna vez está cerca, acérquese. Mire esta máquina. Ante usted no hay solo un tanque. Ante usted está el comienzo del camino que llevó al mejor tanque pesado de su época. Ante usted está la prueba de que el primer intento no tiene que ser perfecto. Tiene que ser honesto y lo suficientemente audaz como para poder construir sobre él. El Kachite fue exactamente así. Y por eso mismo ha quedado en la historia. Muchas gracias por vernos. Hasta pronto.